esta es la parte más rica que tiene que ver con lo que continúa, con lo que siguen. Y bueno, hablábamos de como primera herramienta o primera aproximación importante para poder pensar en indicadores y luego en un tablero de control, era el tema del control de áreas clave. En este sentido decíamos que, a ver, áreas clave son temas, podemos pensarlos como grandes temas que a nosotros nos afectan, por eso lo de clave, ¿no? Área clave como un área crítica para el éxito, digamos, del desempeño de la organización. Bueno, acá tenían algunos ejemplos divididas por función, comercial, ventas, compras, son todas funciones, y dentro de cada función habíamos planteado algunos ejemplos posibles de las claves. Hay muchos otros, claro. Como verán, son grandes temas que pueden preocupar a la organización y en los cuales vamos a buscar luego indicadores. Y decíamos, bueno, estos son algunos ejemplos de organizaciones y bueno, la idea es que ustedes busquen ejemplos de las claves. ¿Alguien pensó algo? ¿Quiere comentar algo? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Santiago, ¿se me escucha, no es cierto? Sí, sí, Diego, te Bien. escucho perfecto. Bueno, si alguien quiere comentar algo, lo veremos en otra clase o bueno, o quedará pendiente. ¿Nadie quiere comentar nada entonces? ¿A qué se refiere, profe? ¿A nombrar algún área clave de alguna organización? Claro, sería la actividad que dice ahí en la filmina. ¿Se entiende la consigna? Ah, yo puse unos ejemplos, espere que lo busque. Dale. Por ejemplo, en la fábrica, esa proveedora de industria automotriz, puse que tendría que tener un área clave de seguridad y confort, por ejemplo, para las cosas que fabrica para los automóviles. Tiago, me decías un área de seguridad, me parece que ahí se me cortó. Claro que un área clave de la fábrica proveedora de la industria automotriz podría ser un área relacionada a la seguridad y confort, por ejemplo. Diego, me parece que lo perdimos, chicos. A ver si lo contacto. Ahí estoy de vuelta. Se ve que está inestable la conexión a internet. Tiago, me estabas hablando del área de seguridad. Te escucho. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, que por ejemplo en esa fábrica proveedora de la industria automotriz, yo puse que tendría que hacer hincapié, por ejemplo, un área importante, puede ser el área de seguridad y control, y confort, por ejemplo, que tenga un área Seguridad y especializada en higiene en el eso. trabajo. No, relacionado a los productos que provee para la Calidad, fabricación de entonces. autos. Sí, sería algo de calidad y seguridad, por ejemplo, que brindan. ¿Vos decís que el producto que ellos fabrican sea seguro para los clientes? Sí, exactamente. Claro, bueno, entonces ahí tendrías que pensar en calidad. Estás hablando de la calidad del producto, que la calidad del producto, todas las especificaciones cumplan con ciertos estándares y demás. Podría ser, es interesante, refiere a la calidad,
la seguridad. Ujú. ¿Algún otro ejemplo o alguna otra área? Stock Lógicamente, puede ser, profe. sí. ¿Proveedores? ¿Sharon está hablando? Sí, stock puede ser un área clave. Niveles de stock. Y no sé si sería un área clave. Podría ser un indicador que te podría Ajá. interesar medir dentro de algún área tal vez más grande. Habría que ver por qué el stock sería tan importante. Profe, Sí, Vanina. tomando el ejemplo de la industria automotriz, de la fábrica, yo colocaría también como área clave el área comercial, porque ya que es una empresa proveedora, me parece importante también que la podamos vigilar. Que la puedas vigilar. A ver, espérenme un segundito que tengo un inconveniente. Espérenme un segundo. Ahí estamos. Vos me estás hablando de del punto C o del B. Mirá, Claro, Diego, que tomando- no estás mostrando el PDF, te aviso por las dudas. Tomando el ejemplo de la fábrica proveedora de la industria automotriz, yo por ahí me parece importante también el área comercial. Sí, podría ser. Sí, eso sería lo que llamamos las funciones importantes, área comercial. Y dentro de lo comercial, algo en particular. Lógicamente que, a ver, muchas veces, como decíamos, también como decía acá. Sí, te escucho. A ver. Hola. Sí, ¿alguien quería hablar? No, Sí, Vanina me simplemente- parece. Ahí está. Sí, Dale, dale, simplemente por Vanina. ahí, que como para sumar, ¿no? La composición de las ventas podría ser La composición de las ventas. Sí, a dentro ver. del área comercial. Sí, podría ser. Hay que tener en cuenta que en la medida que, o sea, ¿qué decíamos acá? Que el tipo de áreas a elegir, lo primero que debe depender es el tipo de industria. O sea, ¿qué queremos decir? Si se trata de una empresa fabricante, fábrica de la industria automotriz, yo la verdad que de todo lo que han comentado me inclino más por lo que comentaba Tiago, que él, por ejemplo, apuntaba a la calidad del producto. ¿Por qué? Porque si vos sos una fábrica, las áreas críticas que más te van a preocupar son las de producción y las de fabricación. Dentro de esas áreas críticas, ¿por qué? Porque sos justamente, tu función es fabricar, es transformar una materia prima en un producto final. Si en cambio tu función fuera meramente comercial, un intermediario que compra y vende, y bueno, ahí sí yo te diría que busques áreas críticas relacionadas con lo comercial. Esto no quiere decir que, a ver, si yo tengo una fábrica no me va a importar lo comercial. No, estoy diciendo, digamos, si uno tuviera que priorizar cuáles son las más importantes, por ahí una fábrica, por ahí miraría la calidad como un área importante, la producción, es decir, el nivel de producción, las cantidades producidas, cuántos desechos hay, cuál es la productividad de la mano de obra. Es decir, una fábrica va a mirar ese tipo de cosas, más que las otras. No quiere decir, insisto, que las otras no las miren. Una consultora en marketing, ahí usted, bueno, en el Word que está colgado en el entorno tenía como ejemplo potencial de recursos humanos, ¿no? Como un área clave. Una consultora en marketing, ¿qué otra gran área clave podría pensar? Aparte de la importancia de los recursos humanos. Yo, profe, ¿Qué es importante? O sea, lo que usted tiene que pensar es qué es importante para esta organización, para este tipo de organización, una consultora. ¿Qué le preocupa? Yo puse la cantidad de campañas publicitarias realizadas en un año, pero no sé si es un indicador, porque ahí se me confunde, o sea. Sí, campañas publicitarias, podría ser, tendría que ser como el nivel de, a ver, suponiendo que fuera una consultora que ayuda en campañas publicitarias a clientes, cantidad de campañas realizadas al año, sería como, eso más que un área crítica, sería como un indicador, ¿no? Campañas realizadas. Y Un indicador,
y alcance de las campañas. Lo mismo, pero alcance. O sea, la y cantidad alcance, de público. cantidad de gente alcanzada. Ajá, Exacto. bueno, ahí ya metemos otro indicador. Vamos enriqueciendo un poquito. Bueno, el área crítica se podría llamar algo así como desempeño de las campañas, o nivel de campañas realizadas. Insisto, áreas clave son grandes temas que abarcan muchos indicadores. Si uno dice, como decíamos hoy, de la fábrica, área de calidad, bueno, calidad del producto. Entonces, ¿qué indicadores me van a interesar? Cantidad de productos rechazados o no conformes sobre el total, cantidad de quejas del cliente sobre el total, porcentaje de devoluciones que me hizo el cliente porque no estaba conforme. Es decir, uno ya tiene que ir pensando dentro de esas áreas qué metería. Una empresa constructora, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de áreas o qué indicadores pueden pensar que le interesaría a una empresa constructora? Profe, Profe, ¿podría ser el Sí, índice hoy en día de inflación por los materiales que manejan? y el índice, la parte financiera, sí, la parte financiera podría ser un tema importante. Las tasas de interés, la inflación, el dólar, porque mucha gente por ahí invierte en un departamento o en una construcción si es que el dólar por ahí tiene cierto comportamiento. Todos estos tipos de indicadores, o sea, dólar, inflación y demás, las podrías agrupar en un área crítica que se podría llamar, no sé, por ejemplo, contexto financiero. Entonces, área crítica, contexto financiero, y ahí la empresa va a seguir diariamente o digamos, según la necesidad va a seguir la inflación, el dólar y demás. Yo, ¿Qué otro? profe, Sí, yo había pensado en el Iván, anterior, no, no, Gabriel. Gabriel. Yo había considerado en la anterior, en el marketing, lo que dijo Iván, pero acerca de controlar los costos de la promoción. Y también había hecho hincapié en la parte de investigación y desarrollo del personal acerca de la creatividad. Claro, está muy bien. Todo lo que es, digamos, desarrollo de los recursos humanos sería un área crítica seguro. O sea, si vos manejás una consultora, desarrollo de los recursos humanos pues, podría ser un área, o potencial de los recursos humanos, donde uno incluiría como indicadores, uno podría, bueno, vos me hablas de la creatividad, pensando ya no solo en el área, sino en la forma de medir. ¿Qué se te ocurre como un posible indicador? La emoción, motivar al empleado podría ser el nivel, el grado de motivación Claro, o el grado de puede ser. satisfacción hacia el Habría que cliente. pensar cómo Podría ser el grado de satisfacción puede ser al cliente. profe, la satisfacción del cliente final. Podría ser, porque claro, pensemos, por eso decimos la importancia de los recursos humanos en una consultora en marketing, porque una consultora básicamente lo que vende son los servicios de sus profesionales. O sea, básicamente lo que vendes es Claro. cabeza, es materia gris. Por supuesto que transformada en algún producto o algún servicio, como están mencionando, o una campaña o una investigación de mercado para ver si me conviene expandirme a Rafaela o no, porque ahí hay o no potencial de mercado para mi producto. Bueno, la consultora podrá hacer ese tipo de trabajo. Sí, ¿alguien quería Claro, hablar? exactamente. Yo también había pensado que acerca de la investigación, porque vos tenés que mantenerte actualizado para brindar mejor servicio. Claro, bueno, ahí eh, podrías pensar en, cuando hablábamos de los recursos humanos, podrías tener indicadores que tengan que ver con porcentaje de estudios alcanzados o nivel de estudios alcanzados de los profesionales, un indicador típico, digamos, que se podría poner como ejemplo, porcentaje de empleados con una maestría, por ejemplo, o, digamos, cantidad de publicaciones en los medios de los profesionales, suponiendo que sean profesionales muy calificados, solicitados por periódicos o revistas especializadas, cantidad de publicaciones realizadas.
Sí, Pero bueno, veo que recuerdo. estamos más o menos encaminados, ¿eh? ¿Alguien Profe, quería decir algo más? sí, yo, que como para que me quede claro, el área clave sería todo lo que sería los sectores de la empresa, tipo finanzas, comercial, compras, como dice ahí la Filmina de ejemplo, ¿o Claro, no? no. O sea, fíjate que el título de la filmina es Ejemplos de áreas clave por función. O sea, el título de cada columna que está ahí en celeste es la función. Es lo que típicamente se entiende por función. Finanzas, comercial, producción. Pero áreas clave serían como grandes temas o subtemas dentro de esa gran función. O sea, uno podría eventualmente decir, bueno, mi área clave es recursos humanos, pero ¿qué es la función? En ese caso, área clave sería igual a función, pero nosotros decimos que es más útil, es mejor cuando el área clave es un poco más específica, ¿me entendés? Cuando no abarca toda la función recursos humanos, porque recursos humanos o personal, a mí me podría preocupar desde, como dijimos recién, el prestigio o la cantidad de profesionales que tienen una maestría para una consultora, o en el otro extremo, yendo a la constructora, me podría preocupar si los obreros van a trabajar o no. ¿Cuál es la asistencia de los obreros a la obra en construcción, por ejemplo, los días lunes? Que es típico que los lunes, digamos, va la mitad de la gente muchas veces. O sea, fíjate cómo vos te vas de un abanico de mirar una cosa tan soft y tan compleja como la capacitación o qué tan motivado está la gente a controlar la asistencia de las personas. Entonces, la idea del área clave es, dentro de una función, tratar de buscar como, te insisto, temas, en este caso, fíjate, dentro de personal, los recursos humanos, pues ahí tenés capacitación, productividad, compromiso del personal, satisfacción laboral, o sea, tratar de buscar temas que sean un poco más específicos y que me den a mí una orientación más acerca de qué es lo que quiere medir la empresa, según también su estrategia. Fíjense, decíamos, las áreas clave no solo dependen del tipo de industria, sino también de la estrategia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, decíamos la proveedora de la industria automotriz, pero ahí Tiago comentaba, él decía, bueno, yo iría por la calidad, porque si mis productos son seguros. Claro, bárbaro. Eso sería una fábrica proveedora de industria automotriz preocupada por la calidad. O sea que podemos decir que sería una fábrica tal vez con cierto grado de diferenciación, cierto grado de, cierto, tal vez algún líder, alguien preocupado por que los clientes estén contentos, pero Sí, por ahí tu sí, yo lo tomé estrategia por como ese lado, proveedor. profe. Claro, Tiago, pero ¿y qué quería completar tu idea? Diciendo, por ahí, en realidad, eso quiere la proveedora A, pero la fábrica B, que le compite a la A, por ahí compite en costos. Y si vos competís en costos, ¿te va a preocupar tanto la calidad? O sea, insisto, no digo, no es que no te va a preocupar la calidad, pero si vos competís en costos, sos líder en costos de la industria automotriz, ¿qué otro tipo de áreas críticas podrías mirar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Puedes Puede repetirlo? ser No los entiendo. gastos. Repito la pregunta. Claro, decía, si la empresa proveedora de la industria automotriz, en vez de competir con una estrategia de diferenciación y por lo tanto estar muy preocupada por la calidad, compitiera con una estrategia en liderazgo en costos, es lo que ustedes vieron en la parte de estrategia. ¿Qué tipo de áreas críticas le preocuparían más que aquellas relacionadas con la calidad? ¿Qué otro tipo de áreas críticas dentro de lo que es producción, tal vez? Podría Puede ser, ser mano de obra. Mano de obra. Ajá. Dentro de la mano de obra, ¿qué? Proveedores, profe. Proveedores podría ser, pero indaguemos la mano de obra. Dentro de Las la mano de obra, ¿qué? horas que están de producción y lo que tenés que pagarle. Bueno, puede ser las horas. Ahí dice, por ejemplo, el cuadro que estamos viendo, eficiencia en la producción. Es decir, de alguna manera, dentro de recursos humanos, la productividad. O sea, ¿qué me preocuparía? Si yo soy líder en costos, ¿qué quiero?
quiero que con pocas horas y con pocos recursos producir mucho. ¿Por qué? Porque justamente soy líder en costos. Necesito que barato, yo con poco dinero, pueda hacer mucho. Entonces me va a preocupar la eficiencia, me va a preocupar la productividad, me va a preocupar, podría tener indicadores, ya pensando en indicadores, ¿no? Un indicador que sea unidades producidas por operario, unidades producidas por hora, es decir, todos indicadores que me hablen de producir mucho y barato. Decían proveedores, bueno, proveedores tendría que tratar de hacer algún indicador que tenga que ver con los costos del aprovisionamiento, comparar tal vez, si tengo 2 o 3 proveedores, compararlos y saber cuál proveedor me está saliendo más económico. Es decir, por eso decíamos, las áreas críticas, fíjense, por eso lo importante dependen de la industria, del mercado, de la estructura de la organización y de su estrategia. Por eso digo, lo útil de pensar en áreas y no en funciones sería que si yo pusiera simplemente producción, y producción sí, y toda empresa fabricante tiene un área de producción. Pero si yo digo calidad de la producción, ya estoy orientando el área crítica en el sentido de decir, miren, me interesa medir la producción, pero dentro de lo que es producción, me oriento a que me interese lo que es la calidad. ¿Por qué? Porque somos una organización muy preocupada por la calidad, porque tenemos una estrategia de diferenciación, bla, bla, bla. ¿Se entiende un poco la idea? Igual vamos a seguir avanzando sobre estos temas, no se preocupen, pero la idea ¿se entiende? Yo iba a preguntar que usted ya nombró indicadores, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿o no? Ya, porque apenas sería... terminemos de hablar de esto, ya empezamos con indicadores, ya en este mismo instante. Porque claro, pues me confundí, porque el área clave había nombrado como mano de obra de una empresa líder en costo. Y un indicador ya sería la eficiencia, la productividad, o sea, lo que entra dentro de la mano de obra. Sí, depende. A ver, te insisto, volvamos al concepto de área crítica o área clave. Área clave agrupa muchos indicadores. O sea, si yo ahí digo, por ejemplo, en recursos humanos, productividad del personal, vos me dirás, pero productividad es un indicador. En realidad sí, puede ser un indicador, pero en realidad productividad, sí, en sentido amplio, a mí me puede abrir un abanico de un montón de indicadores. Porque la productividad la puedo medir en unidades, en horas, o sea, la puedo medir dividida por las diferentes áreas de la organización. O sea, la productividad la puedo medir de muchas maneras. ¿Me entendés? Entonces, dentro de la gran área crítica productividad, elegiré todos los indicadores que a mí mejor me representen esa productividad. ¿Se entiende? El indicador es el numerito que yo voy a elegir para medir algo. Pero bueno, hay muchas maneras de medir lo mismo. Ya vamos a ver que no hay una única manera de medir las cosas. Pero bueno, por ahora lo importante que entiendan es que las funciones más importantes de la organización son una cosa, las áreas críticas son otra cosa, pero que están metidas dentro de las funciones, que son un poco más específicas, porque tienen como una orientación, ya me dan un cariz de hacia dónde va, digamos, lo que quiero medir, y que indicadores es algo que, un numerito que va a estar dentro del área clave, que me va a ayudar a medir justamente esa área clave. No va a ser un indicador, van a ser muchos indicadores. ¿Esta idea se entiende? Sí, ahí quedó mucho más claro. Bueno, Profe, perfecto. Sí. Profe, por ejemplo, capaz que me estoy confundiendo, no, pero para la consultora de marketing, en el área clave podría ser dentro de lo comercial la eficiencia comercial de la empresa y un indicador como la cantidad de personas que consiguen trabajo gracias a la consultora. Para vos estás pensando en una consultora de qué tipo entonces, porque bueno, hay muchos tipos de consultora. ¿Cómo El sería marketing. la consultora que vos estás? ¿Cómo? La que estábamos tratando, la de marketing. Ajá, una consultora de marketing. ¿Y me repetís lo que pensaste? Sí, dentro del área comercial sería la eficiencia de la empresa y de indicador la cantidad de personas que consiguieron trabajo gracias a la consultora. No entendí lo de que consiguieron trabajo. ¿Cuál sería en tu cabeza, digamos, el trabajo de la consultora o qué quería la consultora? Prestar servicio de las personas que tienen como con ellos sería. O sea que
¿Vos estás pensando en una consultora que te ayuda a seleccionar personal? Claro. Claro, Capaz sería estoy una consultora confundido. en recursos humanos, no una consultora en marketing. Ah, bien. Entonces, Si fuera una consultora... Sí, que entonces capaz que decime. el indicador podría ser la cantidad de personas que ofrecieron su trabajo. Claro, si vos sos una consultora en recursos humanos, que, a ver si te entiendo, que lo que hace esta consultora es recabar currículums de gente, tiene una base de datos y a partir de los pedidos que tiene de ofertas de trabajo, digamos, de empresas que necesitan trabajadores, colocan esos currículums de esas personas en ciertos puestos de diferentes empresas. En algo así estabas pensando. Claro, eso pensaba yo, profe. Claro, bueno, un indicador, claro, podría ser cantidad de puestos cubiertos. Pasa que, a ver, se supone que si vos sos una consultora y viene un cliente tuyo a decirte necesito cubrir un puesto, y se supone que ese puesto lo vas a cubrir. Un indicador que estaría bueno para esa consultora, más que cantidad de puestos cubiertos, porque, a ver, 15 puestos cubiertos, 20, no me dice nada. Ahora, fíjate que sería más interesante. Un indicador que vamos a ver, ya te adelanto, se llama de cobertura. Vamos a ver por qué. Un indicador de cobertura que sea porcentaje de puestos efectivamente o exitosamente cubiertos. Porcentaje de puestos solicitados por empresas exitosamente cubiertos. ¿Por qué te lo planteo así? Porque ahí yo voy a estar diciendo, de cada 100 empresas que me contactaron como consultor y me dijeron necesito un empleado, ¿a cuántas les mandé y les dije, ok, tengo tu candidato ideal? ¿A las 100? ¿A 90? ¿A 80? Y ahí vas a hablar vos de tu éxito y digamos, de tu pericia como consultor de encontrar la persona adecuada para el puesto adecuado. Eso sería un indicador interesante. Porcentaje de puestos exitosamente cubiertos. ¿Eh? Genial, profe. ¿Te, Gracias. ¿Te pareció? Sí, porque además el indicador abarca el área clave que yo había dicho de la eficiencia comercial de la empresa. Ojo, en ese caso no sé si sería eficiencia comercial. Vos pensás que comercial es todo lo que tiene que ver con ventas. Sería como una eficiencia productiva, entre comillas, porque, a ver, vos como consultora de recursos humanos, tu producción es colocar gente en las empresas. Esa es tu producción. Vos vendés un servicio. Comercial sería de cara a los clientes, ¿me entendés? En este caso, de cara de la consultora hacia las empresas. Eso sería todo lo comercial de una consultora. Tu trabajo, o sea, colocar al candidato en la empresa es tu trabajo, es tu producción. ¿Me entendés? Sí, ¿Se genial, entiende? profe. Sí, sí, genial. Bárbaro. Ahora vamos a profundizar un poquito lo que es indicadores, entonces, ya que Profe, estaban disculpe. demandando. Sí, Quería saber si el Power de Residencia lo van a subir al entorno, porque por lo menos yo no lo encontré. a ver, ya te digo, Está, profe, debería subido. estar, Sí, sí, está, el ¿no? anterior sí. Este de indicadores no sé todavía si está, ya lo Sí, activaste, Diego, como está. para que lo vean. No, el de Los indicadores dos sí lo están. encontré, no encuentro el anterior. A Fíjate en ver. la unidad, espera, es la unidad control, ¿no? Tal vez estás mirando otra En la unidad unidad. 7 está, profe. Claro. Sí, sí, está en la unidad 7, clase control y áreas clave, dice. Espérame Listo, que. perdón, muchas gracias. ¿Lo encontraste? Sí, 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 ahora sí. Clase, control y áreas claves. Sí, sí, esto es unidad 7. Y el ejercicio de áreas claves estaba ahí también. Ahora, digamos, en realidad la unidad 7 y 8 de alguna manera tienen podrían ser una misma unidad, la verdad. Están divididas por una cuestión, digamos, bueno, no sé por qué las dividieron, pero bueno, ustedes tómenla como una sola cosa. A ver, lo que vemos en la unidad 7 es todo lo que es control, áreas, y en la 8 ahora vamos a ver indicadores y tableros de control que tienen una absoluta relación con lo que estamos hablando. Es decir, constantemente vamos a ir y venir de una unidad a la otra, con lo cual, insisto, podríamos entenderla como una sola unidad. Y esta,
Filmina de hoy también figura como clase indicadores y está ahí en el entorno. Están viendo, ¿verdad? La Filmina la están viendo que dice indicadores. Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, algo habíamos hablado, algo habíamos empezado a hablar acerca de indicadores el miércoles. Bueno, que podemos empezar por un concepto un poco más amplio del que dimos el otro día. Indicador viene de mostrar, de indicar. Entrega información cuantitativa. Como dijimos, un indicador siempre es un número. Por eso dice que entrega información cuantitativa. Pero cubriendo aspectos que pueden ser quanti o quali. Esto quiere decir que, a ver, ¿a qué nos referimos con esto? Que si yo mido, como dijimos recién, productividad de la mano de obra, y bueno, me va a dar un número. La productividad de la mano de obra es 1,05, qué sé yo. Ahora, si yo quiero medir, como decían un compañero para la consultora en marketing, quiero medir la motivación de los empleados. ¿Eso qué es? ¿Algo cuantitativo o cualitativo? Cualitativo, pero se expresa en Cualitativo. un número. Claro, exactamente, es tal cual. Es algo cualitativo, porque no es que mágicamente yo voy a medir y pum, tengo algún lugar donde diga la motivación hoy de los empleados es 4,85. Es una cuestión cualitativa, lo mismo, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Saber si el cliente está satisfecho, como dijeron también en el ejemplo de la empresa autopartista, de la fábrica de la industria automotriz. No sé cómo hago para saber si el cliente está satisfecho. Bueno, lo que se hace con aspectos cualitativos es buscar alguna herramienta intermedia que a mí me permita llegar a ese numerito. Básicamente, por ejemplo, lo que se utilizan son encuestas. Es lo típico tanto respecto a clientes como respecto al personal. O sea, si yo quiero saber si el personal está motivado o está satisfecho, no me queda otra que hacerle una encuesta y preguntarlo explícitamente. O sea, una encuesta y como mi indicador va a ser que la satisfacción de personal sea mayor a, en una respuesta de 1 a 10, mayor a, no sé, 8. El promedio de las respuestas de todos los empleados sea igual o mayor a 8. En una escala que yo preví de 1 a 10, donde le pregunté al empleado, che, ¿estás motivado? 0 es nada motivado, 10 es muy motivado. Entonces, promedio lo que me dio la nota de todos los empleados, el numerito ese va a ser el nivel de motivación promedio de mi plantilla. ¿Se entiende? Por supuesto, también podría usar lo que se conocen como proxies o indicadores que son cuantitativos y me podrían, digamos, de manera semi-forzada, llevar a ese quali. Por ejemplo, ¿en qué estoy pensando? Y si vos querés saber la satisfacción de tus clientes, podés hacer lo mismo que planteé recién. Podés preguntarle, che, ¿estás contento con el producto, con el servicio? Hacer una encuesta a todos los clientes, bla, bla. Ahora, convengamos que también podría haber elementos indirectos, como por ejemplo, porcentaje de devoluciones, porcentaje de quejas. O sea, si yo tenía el año pasado, no sé, 5 quejas de clientes en todo el año y este año tengo 20, si el año pasado me habían devuelto porque estaba defectuoso el 1% de los productos y este año me devolvieron el 10% de los productos, y digamos, no hace falta hacer mucha encuesta. Los tipos no están nada contentos con lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende? Pero bueno, estos serían maneras indirectas de medir algo cualitativo. Si yo quiero medirlo directamente, no me queda otra que hacer una encuesta y preguntárselo en forma directa. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un indicador y la medición de una variable? Como dice ahí, Weiss es la autora que planteaba esto. ¿Qué indicador? Lo vimos en la clase pasada. La definición misma de indicador siempre habla de la comparación de variables. De alguna manera, si yo digo que mi objetivo para el año que viene es lograr 1 millón de pesos en ventas, ¿no?
Esa es mi meta. Del indicador ventas. ¿Sería eso un indicador? ¿1 millón? ¿Puedo repetir, profe? Claro. Si mi meta para el año que viene, indicador ventas en pesos. Mi meta es 1 millón de ventas en pesos. ¿Eso es un indicador? 1 millón de ventas. No. ¿Se puede ¿Tiene una considerar como un medición, profe? indicador? Claro. Vendría a ser una medición. O sea, es la medición de una variable. De la variable ventas, estoy midiendo, me da 1 millón. No tendría, digamos, toda la información para hacer un indicador, porque el indicador suele mostrar, digamos, información más rica, en el sentido de que el indicador suele ser un porcentaje, suele ser una tasa de variación, el indicador suele comparar, porque a ver, 1 millón, ¿es poco o es mucho? O sea, si yo presento un tablero con 1 millón, pero qué sé yo, si ese millón está bien, está mal, obviamente lo podría comparar respecto a un objetivo, por ejemplo, pero bueno, el indicador siempre tiene que tratar de ofrecer información comparativa y de alguna manera más rica que una simple medición. Esa es la diferencia entre medir una variable y tener un indicador. Bien, ¿qué es importante conocer para cada indicador? Bueno, todas estas cosas. Descripción. Es decir, uno debería tener claro qué es lo que está midiendo, de qué se trata el indicador, qué es, poder explicarlo. La fórmula, obviamente, si es un número, sale de alguna fórmula. La fórmula tiene que estar bien explicitada. ¿Para qué? Para lo que dijimos la clase pasada. El control tiene que ser objetivo. Si yo hago el cálculo de un indicador y lo hace Santiago, nos tiene que dar a los dos igual el mismo número. Esa es una de las precondiciones de cualquier sistema de control. El periodo es cada cuánto voy a ir a mirar ese indicador. Típicamente los tableros, ya lo vamos a ver la clase que viene, tienen una periodicidad mensual. Es lo típico, lo normal. Pero podría ser que alguna variable muy operativa la mire todos los días. Podría ser un periodo diario. Quiere decir que esa variable la voy a mirar todos los días. Apertura. Apertura quiere decir, ese indicador, ¿cómo lo puedo desagregar para que me dé información, digamos, más rica de lo que me da el indicador en sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo, ya me adelanto. Supongamos rentabilidad de las ventas, ¿no? Este es el nombre del indicador. ¿Qué pondría yo en descripción? Bueno, mide la ganancia obtenida por cada peso de venta realizado. Es decir, no tiene que haber dudas de qué es lo que mide ese indicador. La fórmula, resultado neto dividido ventas netas. Periodo mensual, es decir, cada cuánto voy a ir a mirar ese indicador, todos los meses. Y acá está la apertura. ¿Qué quiere decir por producto y por zona? Que si bien la rentabilidad de toda mi empresa es, vamos a suponer, 8%, que es el estándar o la meta, tal vez puede ocurrir que yo tenga productos en los que mi rentabilidad sea el 30%. Y tenga productos en los que mi rentabilidad sea negativa. Tal vez estás vendiendo un producto con el cual perdés plata, pero nunca te enteraste porque vos estabas contento porque tu rentabilidad era positiva y ganabas. Pero no te dabas cuenta que había tal vez productos muy rentables que estaban subsidiando a los menos rentables. ¿Se entiende? Si yo mido la rentabilidad global, me va a decir todo el resultado dividido todas las ventas. Al hacer la apertura, en este caso, por ejemplo, por producto, yo puedo saber cuál fue la rentabilidad de cada producto. Aparte también, profe, para que se facilite la aplicación de responsabilidad y de control. Claro, para facilitar el control también, obviamente. Acá Valentina en el chat pide si le podemos repetir porque se le cortó internet. Lo de apertura. Bueno, apertura es brindar más información, decíamos, de un indicador, justamente abriéndolo con
variables que a mí me enriquezcan la información. Como decíamos recién, por ejemplo, a ver, imagínense otro indicador que sea cantidad de nuevos clientes en la empresa, ¿no? Cantidad de nuevos clientes ganados este año. Y uno podría decir, bueno, estoy contento porque este año gané 30 nuevos clientes. Y eso es un montón para esta empresa. Ahora, esos nuevos clientes, uno dice, bueno, ok, los 30, pero vos tenés 3 vendedores. Me gustaría saber, podría decir un gerente, esos nuevos clientes, ¿quién los ganó? ¿Ganaron 10, 10 y 10? ¿O cómo fue? Y por ahí te enteraste que un vendedor, que es el mejor vendedor que tenés, ganó 20 nuevos clientes porque se mató llamando por teléfono, porque visitó, porque viajó. El otro, y bueno, era más o menos, hacía un par de llamaditos, pero no se molestaba mucho, ganó 10 clientes nuevos, y el tercero es un vago y no te ganó ningún cliente nuevo. Entonces, fíjense cómo yo también, de vuelta, podía estar muy contento con el resultado global, que era 30 clientes nuevos, pero hacer la apertura del indicador y obtener información más específica, a mí me va a permitir como tener información más rica en el sentido de tomar decisiones. En este caso, a qué cliente, a qué vendedor premio y a qué vendedor lo reto y le digo, che, movete que está muy quieto. ¿Se entiende? Bueno, el que calla otorga, así que asumo que se entiende. El estándar esperado, obviamente, es la meta. Dijimos que todo indicador, para poder hacer un control adecuado, tiene que tener una meta. Los parámetros, parámetros de alarma, vendría a ser como, ¿recuerdan el semáforo que hablamos? En este caso, mi meta es 8%. Si está entre 6 y 8, es como que digo, bueno, estoy más o menos contento. Es un amarillo, y bueno, si es menos de 6, ya es rojo. Esa sería como mi semaforización. ¿Quién es el responsable del indicador? En este caso, el gerente de finanzas. O sea, ¿quién es la persona que tiene más autoridad o que más influencia sobre este indicador? ¿O quién me puede por lo menos dar explicaciones de por qué ese indicador dio bien o dio mal? Y por supuesto, por último, pero no menos importante, la fuente de los datos. Es decir, ¿de dónde voy a sacar esa información? En este caso dice la contabilidad, pero podría ser planillas de personal, podría ser digamos, hojas de la producción completadas por los operarios, o lo ideal sería contar con un sistema integrado y que esa información esté disponible, digamos, informáticamente con un software, pero bueno, no siempre es así. Entonces, es muy importante siempre que uno arma un indicador, tener todos estos datos claros. Que fíjense, hay algo que se llama ficha del indicador. Es un poco alta la ficha esta, no sé si se llega a ver en la pantalla. No, profe, no se ve muy claro. Muy chiquito. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ajá. Bueno, si lo llegan a ver desde el celular, va a estar complicado, pero si llegan a estar en una compu, van a ver que, bueno, esto es lo que se llama la ficha de un indicador. Por supuesto que es así, podría ser de cualquier manera. Esto es un ejemplo que se saqué de internet. Donde, fíjense, para un indicador, en este caso volumen de producción, figura, bueno, el nombre del proceso, figura cada cuánto se va a hacer la medición, o sea, el periodo, en este caso quincenal. Tiene la fórmula, dice cuál es el numerador, cuál es el denominador. Cada una de las dos variables, tanto el numerador como el denominador, fíjense, tienen la fuente aclarada, porque al ser dos variables podrían ser dos fuentes de información distintas. La forma de cálculo, bueno, y también la semaforización, ¿no? Rojo, amarillo, verde, y algunas observaciones al pie. Esta ficha, lo ideal en una organización un poco compleja o con un sistema de control completo,
lo ideal es que todo indicador tenga su ficha. Es decir, que todo indicador por escrito figure esto, ¿no? ¿Qué se mide? ¿Cómo se mide? Claramente para que, insisto, ganar en objetividad y que cualquier persona que tenga que hacer esa medición pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque está todo bien clarito de dónde se saca la información, qué número hay que tener en cuenta y demás. Que bueno, ustedes por ahí en este momento pueden decir, pero ¿y qué problema hay? ¿O qué tan difícil puede ser decir, no sé, establecer un indicador y si yo quiero saber las ventas, ¿qué voy a poner en las ventas? Voy a poner lo que vendí, o en la producción lo que produje. Claro, pero digamos, puede ser que uno tenga dudas acerca de cómo se mide algo. No sé, yo quiero saber el ausentismo laboral, ¿no? Los días de ausentismo. Y por ese ausentismo, a ver, si el tipo se enfermó, pero me justificó, ¿lo cuento como ausentismo? Y si el tipo faltó y no me avisó nada, es lo mismo, no lo cuento, lo cuento. Es decir, a veces puede haber, a la hora de ir a la praxis, ¿no? y de encontrarse con que uno tiene que medir algo, uno se puede encontrar con estas dudas de, che, ¿y esto lo considero? ¿No lo considero? ¿Cómo lo tomo? ¿Con qué criterio? Bueno, todo eso debería estar aclarado en una ficha para que justamente nadie tenga dudas de cómo se hace esa medición. ¿Se entiende esta idea? Bien. Algunas clasificaciones de los indicadores. Estas son 4 clasificaciones y que vamos a ver detalladamente ahora una por una. Según su forma de presentación, esto es siguiendo a Marianela Armijo, el documento de la CEPAL que ella escribió, lo tienen subido como bibliografía obligatoria al entorno. Ella propone 3 tipos y comenta que hay 3 tipos de forma de presentar los datos, ¿no? De un indicador. Porcentaje, tasa de variación y razón. A ver, ¿qué quiere decir indicador como porcentaje? Bueno, esto es lo que yo les decía hoy. ¿Recuerdan cuando decía el ejemplo de la consultora de recursos humanos? Y yo les decía, sería muy útil saber cuántos de los puestos que le solicitaron los pudieron cubrir y cuántos no. Bueno, y les decía, eso es un indicador de cobertura. ¿Por qué? Porque fíjense, cobertura es la proporción de una variable que cumple con cierta característica. Si vamos al ejemplo que tenemos ahí en pantalla, camas, estamos en un hospital, ¿no? Supongamos que somos directores de un hospital. Camas disponibles sería el cuadrado, perdón, el rectángulo más grande que ustedes ven, ¿no? 300 camas disponibles. O sea, ustedes son directores de un hospital que tiene 300 camas disponibles. La cobertura, o el indicador como porcentaje, sería decir, bueno, ¿cuántas camas están ocupadas? ¿Cuántas camas están ocupadas? Bueno, están ocupadas 120 camas. ¿Qué quiere decir? Si hay 120 ocupadas, 180 están libres. Es decir, todo lo que está en blanco está libre. Lo que está con gris clarito, que dice camas ocupadas, 120, son las camas ocupadas. Es decir, uno podría decir, acá el porcentaje sale claramente. Si el director quiere saber cuál es el porcentaje de camas ocupadas, ¿ustedes qué le responderían? El 40%. 120 dividido 300. Entonces el porcentaje de camas ocupadas es el 40%. Pero a su vez, uno puede volver a sacar, digamos, una cobertura de la cobertura. Y esto se llama focalización. Es decir, en este caso, fíjense, camas ocupadas por personas extranjeras. O sea, yo quiero saber, de las camas totales ocupadas, ¿cuántas están ocupadas por
personas de otros países, por cuestiones estadísticas o por lo que sea. En este caso, 20. Entonces, esto sería un indicador de focalización. Obviamente, acá podemos hacer dos tipos de divisiones. Podemos decir, hacer 20 dividido 120, y decir, a ver, 20 dividido 120, 16%. vamos a hacer la división, 16%. El 16%, esperen que me fui. Ahí estamos. El 16% de las camas disponibles, perdón, 20 dividido 120 hicimos, ¿no? El 16% de las camas ocupadas lo están por extranjeros, lo están ocupadas por extranjeros. Ahora, yo podría decir también 20 dividido 300. Yo podría decir, de las camas disponibles, ¿cuántas están ocupadas y por extranjeros? Ese es el dato que a mí me da la focalización. Insisto, es obtener un porcentaje de un porcentaje. Y bueno, esto es el indicador como porcentaje, esta primera clasificación, vendría a ser tal vez el indicador más común que existe, ¿no? Es cuando uno saca un porcentaje de cuánto, de un total, se cumple con cierta característica. En este caso, como vimos, cuántas camas están ocupadas de las disponibles, o como decíamos anteriormente, cuántos puestos logré completar del total de puestos solicitados y demás. Bueno, indicador como tasa de variación. Este también es muy importante porque me permite ver cómo de un año a otro evolucionó algo, ¿no es cierto? Es decir, como tasa de variación, a mí lo que me permite es saber en qué porcentaje se incrementó o disminuyó una variable. Vamos a suponer, habíamos dicho que en este momento hay 20 camas ocupadas por extranjeros. Supongamos que exactamente hace un año atrás eran 15. ¿No? ¿Cómo sería entonces el cálculo de la tasa de variación de las camas ocupadas por extranjeros? Si el año pasado eran 15 y ahora son 20, ¿cómo va para calcular la tasa de variación? 20 menos 15 dividido 15 Sí, por 100. dividido 15. Exactamente. 20 menos 15, 5. Dividido 15 por 100. Me da un 33% de incremento, ¿puede ser? Claro. Entonces puedo afirmar que del año pasado a este hubo una variación positiva de más 33% en las camas ocupadas por extranjeros. ¿Se entiende? Lo mismo, obviamente, si ustedes quieren hacer ¿en cuánto incrementé las ventas este año? Bueno, ventas de este año menos las ventas del año pasado, dividido las ventas del año pasado. Me va a dar el porcentaje de incremento de las ventas. Y un tercer tipo de forma de calcular el indicador, que es muy interesante también, que es la razón. Que cuando hablamos de razón o ratio, lo particular es que son dos variables distintas las que se dividen entre numerador y denominador. Dos variables distintas. Y lo que obtengo son las unidades promedio del numerador por unidad del denominador. ¿Se le ocurre a alguien algún ejemplo de esto? Alguno hemos mencionado hoy mismo, en el ejemplo, cuando empezamos la clase. Puede ser, por Venta ejemplo, por cantidad de ventas. empleados. Perdón, ¿puedes repetir? Yo pensé que podría ser ventas y motivación.
No, vos pensás que tenés que llegar a un número que te diga tantas unidades de esto por aquello. Ventas y motivación no es algo que se pueda comparar. Ventas y ¿Qué cantidad de dirías? Que, empleados, por ejemplo, en profe. el numerador pondrías, no sé, 1000 unidades vendidas. Y en el denominador la motivación. Por empleado. No me cierra que puedas calcular nada coherente, digamos. No, no, sí, Empleados. claro. Ajá, y empleados y qué más. Venta por empleado. La productividad. Productividad. Ahí me va gustando. Ventas, o sea, en el numerador, ¿qué pongo? Si yo digo ventas por empleado. Ventas Piensen totales y el denominador la cantidad de empleados. Exactamente. Fíjense que la misma descripción del indicador ya les estaba dando la idea de cómo se calculaba. Ustedes me dijeron ventas por empleado. Entonces, ¿qué va en el numerador? Las ventas. Y en el denominador, los empleados. O sea, supongamos que vendí 5 millones, tengo 5 empleados, 5 millones las ventas. Dividido 5, 1 millón. ¿Qué quiere decir 1 millón? ¿Cómo se interpreta ese millón? Cada empleado, entre comillas, me hizo vender 1 millón de pesos. Ahora, obvio, como dice ahí, es un dato promedio. Esto es como, a ver, recuerdan que yo les daba el ejemplo de cuántos clientes nuevos habíamos ganado este año. ¿Recuerdan ese ejemplo? Dije 30. Y tengo 3 vendedores, ¿recuerdan? Bueno, ese sería un ejemplo también. Numerador, clientes nuevos, 30. Denominador, cantidad de vendedores que tengo, 3. Dijimos que, ¿cuánto me daba esa razón o ese ratio? 10. ¿Qué habíamos dicho? Que en promedio, cada vendedor generó 10 clientes nuevos. Entonces yo en principio iba a ir y le iba a dar un premio a cada uno, porque cada uno había generado 10 clientes. Pero ¿qué ocurre? Como saben, los promedios justamente promedian bueno con malo, y bueno, el promedio ya lo van a ver en estadística, es una medida de tendencia central, así se llama, medida de tendencia central, que quiere decir que los datos extremos los tira para el medio. Entonces, en este caso teníamos 2 extremos, que era un vendedor que había conseguido 20 clientes y uno que no había conseguido nada. Pero en promedio cada uno consiguió 10. Entonces, simplemente la única precaución que hay que tener al analizar esta razón es que se trata de un promedio, es decir, no se tiene que tomar literal, se tiene que tomar como un indicador que me da una idea de mi desempeño. Pero obviamente que si yo quiero, digamos, ir más a fondo, si yo quiero, digamos, tomar alguna decisión, lo ideal sería hacer ¿qué? Una qué de los datos. Hacer una, ya lo expliqué hoy. ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo hago para saber? No. ¿Cómo hago para saber qué vendedor? Una focalización. Una apertura. Sí, había una apertura, ahí me gustó. Perfecto. Gaspar, bien, le salvó Gaspar. Una apertura, lo salvó ustedes en realidad. Una apertura del indicador. Yo les decía, si a ustedes la razón les da que en promedio, porque era una razón, en promedio, cada vendedor me generaba 10 clientes nuevos, si yo realmente quería tomar una decisión, por ejemplo, ir a darle un premio o no, tengo que hacer la apertura de ese indicador. ¿Cómo la abro? La abro por vendedor. Y miro cada vendedor, o sea, en vez de mirar la totalidad, es decir, 30 clientes nuevos, digo, a ver, Juancito, ¿cuántos clientes nuevos? Yo 10. Y a ver, Pedrito, ¿cuántos clientes nuevos? 20. Ajá. ¿Y vos? Y no, yo 0. Bueno, ahí estoy haciendo la apertura, es decir, los 30 clientes nuevos que yo tenía como dato global, los abro y digo, a ver cómo se conforman estos 30, cómo se conforman, en este caso, según la óptica de vendedor. Vendedor que generó ese cliente nuevo. ¿Se entiende?
por supuesto que aperturas hay muchas. O sea, yo podría decir, los clientes, volviendo a lo de los clientes nuevos, yo podría hacer la apertura, no sé, por zona geográfica, podría hacer la apertura por, no sé, por tipo de cliente, un cliente mayorista o minorista, o digamos, todas las aperturas que ustedes quieran. Y en este caso estábamos hablando de la razón o el ratio que a mí me podía dar información respecto al desempeño de los vendedores. ¿Mm? Bien. Profe, una consulta. Sí. Un costo medio, por ejemplo, ¿puede ser una razón que lo tome como indicador? ¿Un qué? Costo medio. Costo promedio. Costo medio. Y no es una razón, porque es el costo que tiene un producto. Costo promedio sería el costo total de los productos dividido la cantidad de productos. Claro, son dos variables, costo total sobre producto. Bueno, sí, eso se podría interpretar como una razón, sí, son dos variables, ¿verdad? El costo promedio de los productos es, no sé, 1.000 pesos. Y podrías hacer una apertura por tipo de producto. Sí, el costo promedio sería una razón. Pero es más rico cuando las razones se analizan así con variables bien distintas, como dijimos, personal y producción, o sea, cuánto produce cada operario, clientes y vendedores, así cuando los datos son bien distintos. El que vos me planteás podría ser, pero al tratarse de un tema monetario, porque si son dos variables, pero lo que hace el dinero es ponerle un valor a algo. Sí, te lo va a cuantificar en dinero. Digamos, en ese sentido sería una razón. Pero es una razón que tampoco me genera tanta utilidad. No sé si me explico. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda con estos tres tipos de forma de calcular un indicador? Miren, a ver, antes de seguir, así no me tienen que escuchar solamente a mí. Cambiamos un poco el interlocutor. A ver si, les voy a intentar, esto nunca lo hice, les aclaro. Vamos a ver si me sale. Les quiero compartir un video de YouTube. ¿Ustedes me dicen si se escucha? Díganme si se escucha. No, no se escucha, Diego. No, Pero no. si pones ¿No se compartir escucha? con audio, seguro que sí. A ver, espérame. Vamos de vuelta. Y compartir sonido, ahí está. Me faltaba compartir sonido. Ahí va. A ver. Nadie detenido por eso, ¿no? 100.000 matrículas menos en la escuela Ahora sí, pública. Diego. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora sí? Lo más que vos tuviste Perfecto. era tan distinta de la... Bueno, entonces lo que les pido es que escuchen este video unos minutos, son unos pocos minutos, y traten de determinar indicadores. Acá el entrevistado es un economista que se llama Lieto Guadagni. La entrevista tiene unos 3 años de ser realizada, con lo cual los datos son bastante actualizados, no son de hoy, pero son bastante actuales. El entrevistado tira muchos datos, muchos indicadores. Yo lo que quiero es que ustedes escuchen los indicadores y me digan, y los puedan clasificar según este criterio de tasa de variación, cobertura, razón, y en un ratito lo charlamos. La educación que tiene hoy un chico que va a la escuela pública. En la provincia de Buenos Aires, creo que en los últimos 10 años hubo una caída de 100.000, digamos, 100.000 matrículas menos en la escuela pública. Es como que la gente huye de la escuela pública. Bueno, ese es un fenómeno nuevo. Desde la ley 1420, 1884, exactamente hasta el año 2003, nunca cayó la matrícula estatal primaria.
Desde el 2003 para acá, todos los años viene cayendo. ¿Por qué? Bueno, la gran pregunta es, ¿se van atraídos por la escuela privada o se van expulsados de la escuela pública? Mi interpretación es que se van expulsados de la escuela pública. Porque cuando Baradel cierra escuelas, entre paréntesis, se acaba de terminar la disputa salarial en Neuquén, se perdieron 45 días de clases. Hay familias humildes que no pueden perder 45 días de clase. Entre otras cosas por razones muy simples, no razones educativas, muy simples. Él es peón de la construcción y la mujer es trabajadora doméstica. Tienen 3 hijos. Si no hay escuela, ¿dónde dejan los pibes? Usted está teniendo los últimos 15 años una transferencia masiva de pibes humildes, de familias muy responsables, incluso de inmigrantes, y estoy pensando en bolivianos y paraguayos y peruanos, hacia escuelas privadas baratas, escuelas parroquiales, escuelas comunitarias, escuelas evangélicas. Hay un gran reservorio ahí, ¿no es cierto? Entre otras cosas por una razón muy elemental. Si usted le pregunta a este peón de la construcción que manda a un chico a una escuela privada, ¿por qué enseña mejor matemática? No, probablemente no sepa contestarle, pero le va a decir una cosa, la escuela está abierta. Nombraste a Baradel. ¿Cómo es la situación salarial de la educación en la Argentina y cuál es la situación presupuestaria? Es decir, ¿cuánto dedican en comparación con otros países similares, digamos, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante porque ocurren 3 cosas a la vez. La primera, somos en América Latina uno de los países que gasta más en educación, como porcentaje del PBI. Sacando Cuba, probablemente debemos nosotros ser los segundos. Y esto ha subido mucho, esto es un mérito del anterior gobierno, porque el anterior gobierno comienza ya a principios de la década pasada con un gasto del 3,5% del PBI, lo lleva a 6, como estaba comprometido por la ley. O sea, la primera característica de la Argentina tiene un gran presupuesto educativo. Segunda característica, que los sueldos más bajos de los docentes en América Latina son de los argentinos. Los sueldos, entonces, ¿somos el segundo país después de Cuba? Sí. En cuanto a participación de la educación en el PBI. Sí. Y somos el país con peor remuneración para los docentes. Con menor salario. Menor salario, sí. Pero simultáneamente somos el país, entonces, ¿cómo se puede explicar eso? ¿A dónde se va la plata? Que somos el país que tiene menos alumnos por cargo docente. Nosotros tenemos en promedio Chile, Colombia, México, Francia, el Reino Unido tienen más o menos por cada cargo docente 20, 22, 23 alumnos. La Unión... Es decir, ¿pero eso es real o hay muchos docentes que no dan clase? Son cargos docentes. Son cargos docentes. No es que hay 12 chicos en el aula y un maestro. No, son 12. Si usted divide el plantel de personal, lo divide por la cantidad de cargos, le da eso. Con el agravante, entre el 2003 y el 2015, la cantidad de alumnos en las escuelas primarias públicas cayó 12%. Hay 450.000 pibes menos. Al mismo tiempo, la cantidad de cargos subió 19%. Entonces nosotros... Cayó 12% la cantidad de alumnos y subió 19% la cantidad de cargos docentes. Así es. Entonces, por ejemplo, en Catamarca y en Río Negro hay 7 alumnos por cargo docente. En Francia hay 20. En Chile hay 19, 20, 25, hay en México, en Colombia. Y ojo una cosa, todos estos países tienen mejor nivel educativo que nosotros. ¿Cómo lo medís? Bueno, hay varias pruebas. La PISA, que es la prueba internacional tipo global. Después están la prueba, la PERCE, la CERCE y la TERCE, que son las que hace la UNESCO en el ámbito de América Latina, donde esta es una prueba muy clave, porque se hicieron este siglo, Cuba primero, Argentina octava. Y en la última, de hace 4 años, Cuba no se presentó y Argentina está en el lugar 14º. O sea, en realidad nosotros estamos a nivel educativo abajo, en nivel de conocimiento, abajo de todos los grandes países latinoamericanos y arriba únicamente de los centroamericanos. Honduras, Guatemala, Haití, Panamá no me atrevo a decirlo. ¿Cuándo empezó este problema de decadencia?
¿Y por qué? Y el problema se identifica, antes de los 90 era muy difícil de saber, porque lo único que tenía era la matrícula, no tenía nivel de conocimientos. No había pruebas. No había pruebas, pero la matrícula no caía. O sea, la gente votaba por la escuela pública con los pies, aumentaba la matrícula pública. En la época neoliberal, así llamada, la matrícula pública se expandió más que la privada. En la época posterior, a partir del 2003, a pesar de todo el discurso... Con Menem y los Kirchner, digamos, estás comparando. Sí. Sí. Con Menem se expandió la escuela pública. Y más, con los más que la se privada. achicó, Más que la privada. Sí, correcto. Esto para ver que hay mucho discurso, pero... Mucho mito. Hay mucho mito, mucha guitarreo, vamos a hablar en plata, ¿no es cierto? Hay mucho guitarreo. Ahora, a mí me gustaría que nos cuentes cómo, si esta situación que estás describiendo, que es tan preocupante, la proyectáramos hacia el futuro. ¿Cuáles son los países que vos ves a la vanguardia y dónde estaría la Argentina? Me interesa mucho que hables de Oriente, porque ahí hay un tema, ¿no? En todos los países de Oriente están, creo que, a la cabeza de casi todas las pruebas de educación, sobre todo de matemática, de las ciencias más complejas. Vamos a matemática. En la última prueba que estuvo Argentina, porque después fue expulsada de la prueba, ignorancia mundial de matemática 23%. Ignorancia de matemática en Japón, China, Corea, Singapur, 7, 8, 9, 10%. En Argentina, 66%. ¿Escuchó? 23 el promedio. Mundial. En los asiáticos, 9. En los asiáticos. Sí. En Argentina, 2/3. ¿Eso qué significa si siguiéramos así dentro de 20 años, cómo estaríamos? Bueno, la clave está... Te llevo al comienzo, ¿no? Se refleja eso en otra cosa más grave. El siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria. Lo ganamos por goleada, con Roca y Sarmiento. Lo ganamos por goleada. Siglo XX fue el siglo de la escuela secundaria. Perdimos 3-0. Siglo XXI es el siglo de la universidad. Venimos perdiendo 6-0. ¿Podés escuchar algo que te voy a mostrar ahora? Sí. Hola. ¿Escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, interesante. ¿Qué les pareció? ¿Los Desastre. deprimió? ¿No? ¿Los deprimió un poco? Pero vamos a dejar de compartir. Bien. ¿Qué pudieron anotar? ¿Vieron una máquina de tirar? Este hombre en 4 minutos te tira 25 indicadores, todo de memoria. ¿Qué de lo que estuvimos hablando? ¿Cómo? Yo pude anotar algunos porque tiraba los datos muy rápido. Sí. Por ejemplo, cuando hablaba de la matrícula de América Latina, ahí me pareció que tenía que ver con tasa de variación. Un indicador tasa de variación. A ver, de variación. indicadores de tasa de variación. ¿Cuál concretamente? Hay uno que es muy clarito. Cuando él habla del PBI, de la inversión argentina en sobre educación, el PBI sería el porcentaje de participación. Yo también. Claro, Del total del gasto del PBI, educación ocupaba el 3,5% y pasó al 6%. Exactamente. Fíjense que ahí lo que hay es es doble. Claro, y sería tasa de variación del 3,5 al 6%. Y cobertura. Exactamente. Lo que hay es un cálculo de tasas de variación de 2 coberturas. ¿No? Fíjense, ¿cuál es la cobertura? 3% del PBI. ¿Qué quiere decir 3%? 3% de educación del PBI. ¿Qué quiere decir? Inversión total en educación, tantos millones. Dividido PBI de Argentina. Eso era 3% en el 2003, si no me equivoco. Y evolucionó a llegar a ser el 6% del PBI. O sea, ¿qué te está comparando 2 coberturas? Y te está diciendo, lo que la Argentina gasta en educación se duplicó. No en términos cuanti, porque no importa lo cuantitativo acá, importa el peso porcentual. Por eso decíamos el indicador. Un indicador por sí solo muchas veces no te dice nada. Yo te digo hoy, y en educación se invierten 1.498 millones de pesos al año. Y vos me decís, ¿qué eso? ¿Qué sé yo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es mucho? ¿Poco? ¿Qué sé yo? Ahora, el indicador, cuando ya empezás a comparar,
cuando comparás en la historia, cuando lo comparás así con la cobertura, a decir, bueno, el peso en el presupuesto se duplicó de la educación, es decir, da la impresión que hay, al menos desde el punto de vista financiero de la inversión de dinero, una mejora, entre comillas, una mayor inversión pública en educación. Y esto lo vimos, como dijimos recién, a través de una tasa de variación que pasó del 3 al 6. En realidad, en este caso no estamos haciendo el cálculo de la tasa de variación. ¿Cuál sería? Si decimos pasó del 3 al 6, ¿cuál sería la tasa de variación? 2,5. No. De 3 a 6, tasa de variación. Sería 6 menos 3 dividido 3. Claro, exacto. Tasa de variación. 6 menos 3 dividido 3, ¿cuánto es? 1. 3,6. 100%. No, chicos, 100%. Si pasó de 3 a 6, aumentó el 100%. ¿Se duplicó? Claro, exactamente. La tasa de variación es del 100%. Se duplicó de 3 a 6. ¿Se entiende? Por eso digo, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que uno está midiendo, qué es lo que uno está mirando. Los números, digamos, hay muchas maneras de interpretar los números uno puede jugar con los números de manera muy interesante, pero también uno puede confundirse con los números de manera muy fácil. Por eso hay que tratar de ser, digamos, como técnico en el sentido de que si yo estoy midiendo la tasa de variación, tengo que ir y acordarme cuál es la fórmula y aplicarlo. Usar un poco también la lógica, como decíamos. ¿Cuánto varió? Y si de 3 a 6, varió 100%. Se duplicó. Bien. Eso es la tasa de variación. ¿Qué otro tipo de indicadores? ¿Alguien pudo detectar algún indicador de tipo razón? Alumnos sobre cargo docente. Ajá, ese. Alumnos. Cargo docente por Alumnos y cargos docentes. Es decir, lo que comparó Guadagni fue cantidad de alumnos y cantidad de docentes. ¿Y qué alguien pudo anotar qué dijo respecto a eso? En Argentina dice son 12. En realidad la comparación no es alumnos por cargo docente. Fíjense lo que decía recién. Plantel del personal. Es que es al revés. Es docentes por alumno. A mí lo que me interesa es cuántos docentes por alumno hay. No alumnos por docente, digamos. Sería una comparación. Matemáticamente lo podrías calcular, pero no te daría nada muy útil. Lo que él dice es, en Argentina hay 12 alumnos por docente. Numerador, denominador. En el numerador pongo los alumnos y en el denominador los docentes. 12, perdón, al revés. Docentes por alumno. No, perdón, me estoy mareando. Cargos docentes por alumno, ahí está. Cargos docentes por alumno. En el numerador tienen que ir los docentes. Claro, porque me confunde que el dato sea 12. 12 es alumno por alumno por docente, así. Alumno dividido cargo docente. Claro, nunca podría haber 12 docentes por cada alumno, sería. Ahí sí que estaríamos en el horno. 12 alumnos por cargo docente. ¿Y qué dice que cuánto es en los países desarrollados? 20. 20. 20 alumnos Aproximadamente por 20. Claro. 20 alumnos por docente. Que en realidad él aclara. Él dice, no es que cada aula, obviamente, ¿qué dijimos? Las razones son un promedio. ¿Esto qué me diría? Que en promedio, cada aula de Argentina, escuelas públicas, tiene 12 alumnos y un docente. Primero que es un promedio, con lo cual puede haber aulas que tengan 30 y aulas que tengan 3 o 4 chicos por docente, ¿no? Pero él aclara además, esto que decíamos, la importancia también cuando uno usa un indicador, las variables que usa y cómo las calcula. Lo que decíamos, la descripción del indicador, qué voy a poner, qué no voy a poner. Él dice, no son docentes, son cargos docentes. ¿Cuál es la diferencia entre docentes dando clase y cargos docentes?
Que pueden estar en pasivas, por ejemplo. Pueden estar en pasiva, exactamente. Pueden estar de licencia psiquiátrica, pueden estar porque X motivo no están trabajando. Pero el Estado tiene los cargos. O sea, el Estado paga todos esos cargos, estén o no al frente del aula. En Argentina y en la provincia de Santa Fe en algún momento habían publicado los medios la cantidad, digamos, y el porcentaje de docentes que hay sin trabajar, y la verdad que son números escandalosos. Esto no es para hablar mal de los docentes, digamos, simplemente es un dato objetivo. Uno cuando usa indicadores, y cuando uno hace esto que hace el economista de decir, porque en Argentina es así y en Europa es así, ¿cómo se llama esa comparación? Nosotros a nivel empresarial, pero también se aplica a lo público, hablamos de benchmarking. Benchmarking. ¿Habían escuchado esa palabra? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué es benchmarking? Compararse con los Imitar a los Está mejores. mirando lo que hace el otro, ¿era? Algo así. Claro, de alguna manera lo dijeron, es compararse con los mejores. O sea, al hacer benchmarking, vos lo que pretendés es que tu comportamiento, o sea, o comparar tu comportamiento, tu desempeño, con el desempeño de aquel que en esa variable tiene prácticamente el mejor desempeño. Eso es hacer benchmarking. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, si yo digo 12 alumnos por cargo docente, y si a mí no me dijeran que el promedio es 20 o que en Europa es 25, y por ahí 12 me parecía razonable. Pero al compararte con aquellos países que están a la vanguardia, es como que tenés que decir, no, pará. Evidentemente, si yo estoy tan lejos, algo estoy haciendo mal. A ver, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal debido a los resultados que estoy observando. O sea, porque yo digo, si en promedio hay 20 en el mundo, 20 alumnos por docente, y yo digo, no, acá son 12. A la puta, decir, tenés una educación hiperpersonalizada, pero vos tenés que estar mejor que Finlandia. Si tenés re poquitos chicos por cada docente. Ahora resulta que en las evaluaciones PISA directamente nos sacan de la lista porque directamente ni participamos. ¿Cómo dijo? La ignorancia de matemática. ¿Qué dijo de la ignorancia de matemática? El 66%. Sí, 68, 66, Argentina. Argentina, 66% de ignorancia de matemática. ¿Indicador de qué? ¿Cómo se llama eso? ¿De qué tipo es ese indicador? Porcentaje. Es un porcentaje. Indicador de cobertura, ¿verdad? Es decir, alumnos que ignoran la matemática dividido todos los alumnos. El 66% tienen la ignorancia de la matemática, o sea, no entienden matemática, digamos, los 2/3. Y dice que el benchmarking era, a ver En si lo tengo por Japón ahí, era del 10%, creo. 10%, 9% países asiáticos y 23% el promedio. Imagínense, 10 contra 66. Por eso depende Bien. cómo conjugar la variable y con respecto a qué lo analizás, un dato puede pasar de ser excelente a ser preocupante también. A ver, Tiago, ¿podrías explayarte? ¿Cómo se...? No, Tiago no, Iván. No, sí, yo quería... Su comentario. Tiago fue, pero yo quería preguntarle Tiago. nomás si... Bien. No, que como usted decía, por ejemplo, que tener 12 alumnos por cada cargo docente, lo podés pensar como decir, tener una educación súper personalizada, pero si lo relacionás con la otra variable que fue estudiada también con respecto a la ignorancia de algunas ciencias, por ejemplo, pasa de ser un dato excelente a ser un dato preocupante. Claro, porque ¿qué es lo que nos interesa tanto en las empresas como en el Estado? Nos interesa el impacto final de nuestras acciones. A ver, ahora lo vamos a ver. Vamos a retomar lo de Guadagni. Primero vamos a seguir con esta exposición, digamos, los tipos de clasificaciones que puede tener un indicador. Uno puede, a ver, cuando uno utiliza un indicador, ¿a qué les recuerda este gráfico? ¿Algo de lo que hayan visto en la materia antes? Opa, perdón.
Desarrollo de la estrategia. ¿Cadena de valor? Desarrollo, cadena de valor de Porter. Exactamente. ¿Quién dijo cadena de valor? Yo, profe. ¿Macarena? Sí. Muy bien, Macarena, excelente. Efectivamente, la cadena de valor de Porter tendría una relación con esto, en el sentido de entender que uno como organización tiene entradas, recuerden, se llama logística de entrada, actividades y salidas. Es decir, todas organizaciones públicas, privadas, ONGs, realizan ciertas actividades, lo que se llamaría proceso, utilizando ciertos recursos, personal, o sea, horas hombre, dinero, bienes, vehículos, etcétera, máquinas. ¿Para qué? Para transformar o para poder brindar algún bien o algún servicio. Esas son las salidas. Y lo importante es entender que los indicadores uno puede medir tanto las entradas como las actividades, como lo producido. O sea, en este caso que estamos hablando de la educación, por ejemplo, las entradas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son mis insumos para poder dar educación? El número de ingresantes. Los ingresantes... Los recursos, los docentes, el material humano. Claro, claro. Tus recursos serían, o sea, si vos tenés que construir escuelas, la cantidad de pesos que invertiste en construir una escuela, el dinero que gastás en la luz eléctrica del aula, los sueldos de los docentes. Pueden ser varios. Claro, muchos. Los sueldos de los docentes, lo que veíamos ahí como cargos docentes, ese dato que estuvimos discutiendo recién, serían las entradas, serían los recursos con los que vos contás. ¿Para qué? Para desempeñar tu actividad. Porque, a ver, como dijimos recién, que yo tenga cierto recurso no quiere decir que lo utilice bien. Que yo tenga 12 cargos docentes por alumno, no significa que le dé clase a 12 chicos por docente. Esas serían las actividades. O sea, la actividad en este caso sería la efectiva realización de la clase. Y la salida sería el alumno con la clase dictada, la cantidad de horas dictadas, el alumno graduado o egresado, etc. En una empresa yo tengo inputs, por ejemplo, si es una empresa productora, tengo materias primas, yo puedo medir eso, como decíamos en los ejemplos de proveedores, ¿no? Yo puedo medir cuánta materia prima estoy ingresando, de qué proveedores, cuál es el costo de esa materia prima, los insumos, etc. Después puedo medir las actividades, los procesos, bueno, cuántas horas estoy trabajando, como decíamos, algún indicador que tenga que ver con eficiencia, es decir, cuál es la productividad de la mano de obra, cuántas unidades produzco por obrero, y después la salida, en el caso de una fábrica, los productos terminados, o sea, cuántos productos terminados logré, y también podría ser, no sé, productos terminados por operario, podría ser productos terminados respecto al año pasado, hacer una tasa de variación. Pero quiero decir, entender que uno al establecer un indicador, teniendo en la cabeza cómo es, digamos, la forma en la que agrega valor, como diría Porter, una organización, uno puede medir con indicadores cada una de todas estas etapas. Bien. Otra clasificación es cuando un indicador puede medir eficacia, eficiencia o calidad. Bueno, ustedes ya habrán hablado, me imagino, como estudiantes de licenciatura en administración, sobre la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no? Eficacia es cumplir con los objetivos esperados. O sea, en este caso, como si uno tiene que calcular, es el output real dividido el output esperado. O sea, si lo real fue 9, yo esperaba 10, la eficacia es el 90%. O sea, hice el 90% de lo que yo me había planteado. La eficiencia es el output, pero comparado con el input, es decir, comparado con los recursos. Acá viene lo de, uno es eficiente si
hace un buen uso de los recursos. Y depende, si miramos el numerador o el denominador, uno va a estar haciendo foco en la economía o en la productividad. O sea, si mi preocupación es gastar poco, digamos, entonces hablamos de economía. Si mi idea es, o sea, el input, yo, por ejemplo, esta división, ustedes saben, una división, yo la puedo incrementar, o sea, puedo incrementar mi eficiencia. O porque incremento el output con igual input, o porque obtengo el mismo output pero con menor input. Es una división. Puedo agrandar el numerador o intentar bajar el denominador. Si el foco está puesto en bajar el input, es economía. Si mi preocupación es, con los mismos recursos, hacer más, estamos hablando de productividad. Y calidad, ¿alguien quiere hablar? Sí, una consulta. Hay eficiencia. ¿Lo toma como sinónimo de productividad? Digamos, tanto la economía como la productividad hacen la eficiencia. Te insisto, productividad sería que a igual input vos tengas más output. ¿Se entiende? Quiere decir que soy más productivo. Yo con el mismo recurso logro más. Tanto la economía como la productividad hacen a la eficiencia. Economía sería que tenés el mismo output, pero con menos input. Es decir, es como que con menos recursos yo logro lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. No, de nada. Entonces, uno cuando analiza los indicadores tiene que estar tratando de pensar también qué es lo que está midiendo. ¿Estoy midiendo la eficacia? ¿Estoy midiendo la calidad? ¿Estoy midiendo la economía, la productividad? Son otras maneras de clasificar o de dividir los datos también. Y acá, fíjense, esto es interesante, más que nada se aplica al sector público, que tiene que ver con el impacto, ¿no? Resultado versus impacto. ¿Qué queremos decir con este resultado de impacto? Que a veces los organismos públicos, los estados, logran ciertos resultados, pero lo que hay que ver es si ese resultado modifica la realidad, y ese es el impacto que a mí me interesa, ¿no es cierto? A ver, no sé, pensemos en un tema que ahora podría estar de moda, que es la vacunación. La vacunación contra el COVID. El Estado santafesino podría decir, yo estoy muy contento porque vacuné vamos a suponer, al 80% de la población de Santa Fe. Ese es tu resultado. O sea, para vacunar, volvamos a la etapa del proceso. Para vacunar, tuve que comprar las vacunas, o sea, tuve ciertas entradas, tuve que contratar enfermeras, tuve que poner o contratar un galpón, alquilar un galpón para que se pongan las enfermeras y todo el vacunatorio. Después tuve que realizar la actividad de vacunar, es decir, con las horas de las enfermeras, horas extras, logística, que le tuve que dar un sándwich, bueno. Y tuve la salida, que fue el servicio del ciudadano vacunado. Entonces, uno podría decir, bueno, yo estoy contento con el servicio que brindo, que es haber vacunado a la gente. Ahora, ¿termina ahí? ¿Qué sería el impacto en este caso que estoy hablando? La cantidad de vacunados. Por ejemplo. La cantidad de vacunados me va a decir, la cantidad de gente vacunada, es el resultado de mi servicio. ¿Pero eso es lo importante? No, el impacto puede ser no saturar los centros médicos, por ejemplo. No, exactamente, lo dijo la compañera. La disminución de los casos y de la disminución de las hospitalizaciones. O sea, ese es el impacto que yo busco. Yo busco que la gente no se enferme. ¿Se entiende? La diferencia entre resultado e impacto. Impacto es que la realidad exterior se modifique según el fin que yo había buscado. Quiero decir, porque volviendo al ejemplo de Guadagni, ¿no? Que vimos recién en la entrevista, el Estado podría estar contento diciendo, pero yo ahora invierto el 6% del PBI. Pero fíjate que hay solamente 2 alumnos por docente. Pero fíjate que bla, bla. Pero ¿qué pasa con el impacto?
¿Qué pasa con la educación? ¿Los chicos aprenden? O sea, ¿qué te importa a vos como educador? Que los chicos aprendan. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Yo entiendo lo de impacto, pero no entiendo lo de resultado. Claro, vamos de vuelta. En la campaña de vacunación, tu resultado vendría a ser tu salida, digamos, tu producto, que es haber logrado vacunar a 300.000 santafesinos. O sea, vos como Estado, tu servicio fue vacunar a 300.000 santafesinos, ¿o no? Como dijimos, contrataste enfermera, pusiste el vacunatorio, y vacunaste a 300.000 santafesinos. Ese es tu servicio, lo que vos brindaste. El impacto sería medir si la medida esa, si el bien o servicio que brindaste, logró el objetivo deseado, que en este caso era, obviamente, bajar el nivel de contagios. Por supuesto, como dice ahí, ojo, cuidado con los factores no controlables, o sea, porque como el impacto tiene que ver con la modificación de la realidad, puede ser que en la realidad estén afectando variables no controlables. ¿Y por qué digo que es importante medir el impacto? Porque suponete que el gobernador, ya te digo, está contento porque vacunaron al 80% de la población. Pero ¿y si la vacuna no era la adecuada? ¿Se entiende? ¿Y si la vacuna había que ponerla, no sé, en el brazo derecho y la ponían en el brazo izquierdo? Disculpen. Tal vez, entonces, medir ese impacto, que en este caso, supongamos que la gente no se estuviera curando, no, se siguiera contagiando, me serviría para decir, che, tengo que tomar alguna decisión porque algo estoy haciendo mal. Como digo, o no es la vacuna adecuada, o no la coloco adecuadamente, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? Como dijimos, la realidad, como es una cuestión contextual, una cuestión del entorno, del contexto, de la realidad, puede haber factores no controlables. O sea, vos me dirás, pero lo que pasa es que yo puse la vacuna contra el COVID Delta, pero ahora hay una nueva cepa que esa vacuna no la cubre. Bueno, podría ocurrir, pero digamos, siempre lo que se intenta con la provisión de bienes y servicios es lograr un resultado concreto y que la realidad se modifique como yo quería. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. En el caso, como dijimos, de la entrevista de Guadañi, es que los chicos aprendan. O sea, si yo no logro ese impacto, digamos, ¿qué podemos decir además de la educación, por este diagnóstico que hace el economista? ¿Es eficaz la educación? ¿El output real tiene que ver con lo que se esperaba? ¿Eficaz podemos decir? ¿Qué sería la eficacia? ¿Cómo mediría la eficacia de la educación? Y si el alumno aprendió o no, con los recursos que tenían a mano los docentes. Sí, no, si aprendió o no, dijimos que sería el impacto. En este caso, el output podría entenderse como cantidad de alumnos graduados, por ejemplo. Los títulos, exacto, los títulos brindados. Lo que pasa es que estamos en un contexto donde encima bajó la matrícula. El autor dice que bajó 450.000 alumnos de matrícula en poco más de 10 años. Es decir que, fíjense, yo tengo menos alumnos y más docentes. O sea, tengo cada vez para un output, que en realidad es un output esperado, porque tanto el real como el esperado van bajando, porque cada vez tengo menos alumnos que capacitar, y yo encima incremento el input. O sea, contrato más docentes para menos chicos, como que no se entiende, no parece ni economía, ni económico, ni productivo, ni eficaz. Y de calidad, evidentemente, tampoco, porque a todo esto se le suma la situación que comenta de los paros y demás, o sea, con lo cual la gente no está muy contenta. Así que bueno, esto es lo importante de, como decíamos acá, entender, digamos,
comprender que los indicadores se pueden clasificar de diferentes maneras, se pueden presentar también como como dijimos, como un porcentaje, como una variación, como una razón, y bueno, entender, como decimos también, que uno puede medir todas las etapas productivas, digamos, desde los insumos hasta la salida, o, como dijimos, hasta el impacto final, que bueno, por supuesto, con los cuidados que tiene que tener uno al analizar la realidad, y cómo esa realidad puede estar afectada por variables no controlables, ¿verdad? Y por último, antes de irnos, les dejo un gráfico, esto es de Robbins, que bueno, ahí el título es ¿corregir el rumbo o el estándar? Muchas veces cuando uno fija un estándar, como decíamos, puede ser que ese estándar, me doy cuenta al medir lo que ocurrió en la realidad, que no era un estándar correcto. ¿Por qué? Fíjense, vamos de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer al comparar desvíos, ¿no? Uno primero se pregunta, ¿se alcanza el estándar? O sea, la meta. ¿Sí o no? Si se alcanza la meta, obviamente no hago nada. O sea, vamos a suponer que fijamos un objetivo. Pongo un indicador para medirlo. ¿Se cumple ese objetivo? Bueno, no tengo que hacer nada. Estoy contento, el semáforo estaría en verde, no hago nada. Perfecto. Ahora, si no se cumple el estándar, ¿no? Semáforo rojo. Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿la varianza, o sea, el desvío, ¿es aceptable o no es aceptable? Bueno, si es aceptable, tampoco hago nada. Es decir, no llegué al objetivo, pero estuve cerca, vamos a decir un semáforo amarillo, no me preocupo. O me preocupo, pero no tanto por ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Como dice ahí, si la varianza no es aceptable, me tengo que preguntar, antes de preocuparme, si la varianza, el desvío no es aceptable, digamos, antes de preocuparme, ¿qué me pregunto? Si el estándar era aceptable. Ya no me pregunto por el desempeño, me pregunto por la meta. Che, la meta, ¿estaba bien puesta? ¿Era esperable esto? Si el estándar era aceptable, lo que tengo que hacer ahí es identificar la causa de la variación. Es decir, si mi meta, la que yo me había fijado, era correcta, era razonable, y no la cumplí, y el desvío fue muy grande, y bueno, me tengo que poner a investigar a qué se debió ese desvío. Por eso dice, identificar la causa de variación y corregir el desempeño. Ahora, podría ocurrir que yo, antes de intentar corregir el desempeño, me pregunte si realmente la meta era aceptable. O sea, si yo al pensar la meta que quería lograr, había sido coherente o no. Y en el caso de que no sea coherente, lo que hago simplemente es revisar el estándar. Es decir, bueno, evidentemente yo ya no puedo esperar que esta variable tenga este comportamiento. Tengo que, vamos a decir, bajar mis expectativas. Entonces, reviso el estándar hacia abajo y vuelvo a hacer el control, pero ya con una meta, vamos a decir, más, un poco más humilde o no tan ambiciosa. ¿Se entiende este gráfico? Léanlo más tranquilos ustedes si quieren. Hola, ¿quedó alguien ahí? Sí, profe. Acá estamos, profe. Bien. ¿Se entiende esto? Ya cortamos, porque ya sé que Sí, se entiende. se hizo largo el Zoom. Bien. Y bueno, por último, si quieren, para todas las áreas que estuvimos hablando, en el ejercicio ese de la consultora y la fábrica autopartista y demás, pueden tratar de pensar en indicadores. ¿Qué indicadores y de qué tipo? Indicadores, como dijimos, de porcentaje, de variación, de razón, indicadores que midan insumos, o que midan actividades, o que midan eficiencia, o que midan eficacia. Lo ideal cuando uno establece indicadores es que los indicadores sean lo más diversos posible, que abarquen los aspectos más importantes y los aspectos clave de la organización, que abarquen la eficacia y también la eficiencia, que abarquen las diferentes etapas productivas. Es decir, una buena medición con indicadores tiene esto de esta riqueza y esta pluralidad de indicadores que a mí me va
a dar un pantallazo global, digamos, de mi desempeño. Así que bueno, si quieren, hoy ya no tenemos más tiempo, lo piensan y lo charlamos el miércoles. ¿Alguna duda, comentario que alguien quiera hacer? Algo que haya quedado en el tintero. Sí. Perdón. Los costos de transporte y fletes, ¿en qué área clave estarían? Y depende, si es un flete para traer la materia prima a tu fábrica o es un flete para llevarle el producto final a tu cliente. El producto final. Bueno, eso hace un poquito de ruido tu micrófono, pero no importa, se te escucha bien. Y si es eso, podría ser con un área de logística. O sea, el área funcional es logística. Y ¿Me incluirían en los canales de distribución y logística? Distribución y logística se podría llamar, claro. Bueno. Distribución y logística. Sí, sí. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, ¿ningún otro comentario, consulta, duda? No, profe. Por ahora no. Bueno, perfecto. No los molesto más entonces. Gracias, profe, por la clase. Chao, profe, gracias. Por favor, Chao, profe. nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Gracias, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, chao.